continuación y desde este primer video se van a mostrar los bocetos que han sido realizados a lo largo del desarrollo de la obra y que tienen que ver específicamente con el uso del boceto como herramienta para conceptualizar más que la parte formal de la obra, teniendo en cuenta que es un juego arte o un game art. Pues el propósito aquí es establecer a través del boceto aspectos funcionales además de aspectos estéticos, y desde esta perspectiva obviamente aspectos que tienen que ver con la narrativa y con la interacción. En este primer boceto vemos una de las ideas fundamentales en las que radica el concepto de lo onírico en la obra, y es plantear la cabeza humana como un espacio expositivo virtual, en donde el juguete se convierte en una escultura, como una pieza de arte, y esto pensando en que se trata del pensamiento de la persona, es decir, del personaje representado en la narrativa, pero que al mismo tiempo es el mismo espectador visitante de la obra. En este primer boceto, como se puede referenciar, vemos una representación dentro del cráneo, la manera de representación de la mente del juego de Jervis, que vendría siendo el concepto esencial de esta parte de la obra, de esta expresión de la obra. Ya pensando en algunos aspectos más allá del juguete, en una segunda opción estaría la cama como símbolo del lugar donde habitan los sueños, esto para representar también lo onírico y en cierta forma para representar esas escenas que se suelen ver en los sueños, a veces carentes de toda racionalidad, pero sí poseedoras de un gran simbolismo. En la parte de arriba se puede observar el concepto fundamental en cuanto a la manera como se interactúa con la obra, y es un mobiliario que representaría el estilo de vida. Es en sí mismo el escenario, el contexto del juego, un juguete que el encontrarlo y el tratar de discernir qué juguete es o qué juego es lo que involucra el reto como tal de la obra, y un juguete que representa al personaje y o espectador. Obviamente el personaje de la narrativa del juego, también el personaje, también el jugador o el espectador como personaje. Desde este enfoque se tendría, y haciendo referencia como a las proyecciones que se van generando desde la primera boceto, es ese juego o ese juguete como escultura. Entonces aquí vemos una representación del yo-yo en un concepto de equilibrio, y esto pensando en que ese objeto dentro del escenario, ese juguete dentro del escenario, tenga un valor escultórico, que de él se pueda sustraer un concepto, un simbolismo, pero al mismo tiempo siguiendo representándolo desde lo onírico. Ya dentro del concepto de jugabilidad, del juego como tal, de esa parte de la obra que en sí es el juego, aquí se tiene el concepto fundamental, y el concepto fundamental es que en esta parte de la historia se desarrolla en una habitación común y corriente de un adolescente, de un infante, con un estilo de arquitectura y de mobiliario cercano a la década de 1980-1990, y en donde el observador, personaje y jugador se convierte en un juguete, y básicamente él se encuentra a una escala, a un tamaño de un juguete como tal, es decir, todo lo que él vería en una alcoba lo vería magnificado completamente. De ahí también obviamente el carácter onírico, de ensoñación, y más que de sueño, hasta incluso podría pensarse que casi como una pesadilla, teniendo en cuenta el origen mismo del personaje, que se explicará más adelante. Entonces aquí está la funcionalidad básica, o el observador, que es representado por un juguete, se debe desplazar a través de un cuarto y debe encontrar juguetes que están ahí puestos como objetos comunes, casi que con un valor escultórico, pero debe reconocerlos a través de ciertos acertijos
que le van a dar cuenta de cómo debe verse o desde qué perspectiva verse. Dentro del desarrollo de la actividad se ha evolucionado desde el punto de vista narrativo en enmarcar al personaje precisamente en donde inicia la historia. La historia inicia en el año 2054, cuando en teoría para el momento el ser humano se ha vuelto completamente asocial, está pegado, increíblemente pegado a la tecnología, de tal manera que la tecnología ha reemplazado mucho de su quehacer diario, es decir, el hombre puede estar metido dentro de un espacio y es una tecnología la que hace muchas labores por él. Entonces, en este sentido, el concepto que subyace en esta parte narrativa, la primera parte de la narración, es que el ser humano puede habitar espacios similares a una cabina en donde él puede dormir, pero también puede hacer diferentes labores como trabajar, lo que usualmente sería el desplazarse lo puede hacer desde esta instancia, controlando un androide a partir de una tecnología de realidad virtual. Él simplemente está metido en una cabina, cómodo, tranquilo, mientras un autómata es gobernado, dominado por él y realiza todas sus labores diarias. Desde esta perspectiva, lo que se mostraría es un futuro donde ya la relación social no es necesaria, y sobre todo la relación social que se desarrolla y se aprende a adquirir a partir del juego. Aquí es donde radica la raíz fundamental, a partir de la figura retórica de la diacronía, de qué pasaría si dejara de existir el juego. Entonces, en este futuro los juegos no existen, no los juegos tradicionales, no existen los juguetes tradicionales, y él despierta en el pasado, que es la escena que hemos visto previamente, en donde él, al desconocer los juguetes y los juegos, debe aprender a reconocerlos y a saber de qué se trataba para poder despertar nuevamente, para poder reencontrarse nuevamente, no solamente en su espacio de origen, sino sobre todo reencontrarse con esa faceta de nuestra especie y de los seres humanos tan importante que es para el fortalecimiento de muchas habilidades, como las capacidades de socialización, las capacidades de comprensión, de empatía. Entonces, esta faceta del juego fue involucrada dentro de este marco narrativo. Uno de los aspectos que han venido desarrollándose es también ese juguete que en primera instancia se trataba de un Jeep, en este caso se trata de un Volkswagen, que ha sido modificado a manera de juguete, y un juguete un poco futurista incluso. Y en este sentido, al igual que en el cuarto, en la estética del cuarto, me he involucrado yo, teniendo en cuenta mis gustos, mis aficiones y muchas de las cosas que me han fascinado durante toda mi vida, y en este caso el Volkswagen es uno de los vehículos que más me han encantado. Le hice algunas modificaciones a partir del modelo original, y este es un boceto de la pieza que se trabajó posteriormente. En cuanto a este desarrollo de los bocetos, son los que dan la idea general de la aplicación. Esto teniendo en cuenta la formalidad y la funcionalidad, y ha sido a través de estas posibilidades que se han generado una serie de bocetos de las diferentes escenas que bien van a representar precisamente, o representarían la puesta de cada uno de estos objetos, de cada uno de estos modelos tridimensionales dentro de la escena, para que de esta manera se puedan integrar perfectamente dentro del motor. Aquí vemos un primer boceto elaborado a partir de técnicas de ilustración digital, en donde básicamente y digo técnicas de ilustración, me refiero a la herramienta. Aquí lo que podemos ver en esencia es la manera como se distribuiría parte del mobiliario y parte de la decoración. Los círculos representarían los discos de acetato, que eran muy comunes aún en la década de los 80 y los 90, y que en muchas ocasiones formaba parte con el tiempo como elementos de decoración, representando de cierta forma los gustos de la persona. Y al lado derecho veríamos afiches de videojuegos. Estos videojuegos, digámoslo así, que en un contexto de aficionado.
Aquí vemos otras perspectivas de cámara del mobiliario con el fin de comprender su comportamiento espacial. Aquí vemos otra perspectiva de cámara. Alcanzamos a ver al fondo otro mobiliario. Entre estos objetos está un televisor y un PlayStation 2 que en este punto pues ya daría un carácter un poco más de la época, un carácter más de esos elementos cotidianos de la cotidianidad, electrodomésticos, mobiliario que eran propios de la década de 1980-1990. Aquí vemos una ventana, una puerta, más o menos expresando las dimensiones del cuarto, en cierta forma ese ambiente y ese tono y ese estilo de vida propio de un adolescente de la época. Entonces aquí vemos otras aproximaciones, otros bocetos desde otras perspectivas de cámara que permiten ambientar un poco y comprender ese comportamiento tridimensional y espacial del modelo recreado. Aquí lo que estamos viendo es un boceto de los dispositivos de control que para la instancia de la época eran una de las posibilidades de versión de dispositivos para el manejo de consolas de este tipo. Están en el piso también representando un poco parte de ese estilo de vida del adolescente promedio y es el desorden. Entonces en este punto también es importante mostrar un poco esos hábitos y costumbres. Aquí vemos una parte del mobiliario, un poco más de detalle, la mesa de noche y un reloj despertador, esto con el fin de mostrar otras características más adelante. Aquí vemos también un detalle del control y todo esto es para poder acercarnos un poco ya a la escala, al boceto, a la escala del modelo del Volkswagen puesto ya como un juguete dentro de la escena y para tratar de representar desde ahí una escala cercana a cómo se vería el objeto desde la vista, esto en relación del resto del mobiliario. Y aquí lo que vemos es una imagen en donde estaríamos viendo la vista de cámara desde el jugador o desde el personaje, teniendo en cuenta que es muy pequeño, teniendo en cuenta que estamos viendo las cosas a nivel del piso. Entonces esta sería una representación de cómo se podría ver precisamente ese objeto. Aquí otra vista desde cámara, también manteniendo esa misma idea de la posición, y aquí lo que se ha hecho es básicamente trabajar con un cambio en el ángulo de la posición del juguete, igual para poder visualizar esa relación entre el objeto y su entorno. Aquí vemos una de las últimas imágenes que tiene referencia con la manera como aparecerían los juguetes. Aquí aparece uno de los juguetes, aquí aparece otro juguete. Obviamente esto son juguetes modelados con una apariencia similar a como son realmente. Y aquí vemos una imagen donde hay una relación de la escala entre el juguete que es el personaje y el juguete que él debe discernir qué es, de qué se trata. Entonces esto pues ayuda a tener una sensación bastante particular en cuanto a cómo la persona va a ver el juguete. Ya no lo va a ver pequeño, ya no lo va a ver simple, lo va a ver bastante magnificado, y eso ayuda muchísimo a comprender desde esa perspectiva de sueño. Aquí vemos un boceto del espacio arquitectónico de ese cuarto del año 2054, en donde vemos precisamente la cabina en la cual puede introducirse el personaje y dormir. Aquí vemos otra perspectiva con una consola de mando. Aquí vemos unos elementos al fondo que lo que tratarían es de ambientar ese contexto tecnológico como tal que tendría este cuarto. Vuelvo y digo, dentro de la narrativa, este espacio es la parte inicial del juego. Sería trabajado a partir de una perspectiva de cámara de primera persona, es decir, no se vería nada más sino las manos, por ejemplo, y todo daría la apariencia de ser la persona como tal. Esto se llamaría un cámara en primera persona, y el vehículo que vimos anteriormente estaría en la representación de cámara en tercera persona. Esto es dentro de la terminología y dentro de los aspectos técnicos de los videojuegos, pero que en términos de la obra involucran un proceso de inmersión y un proceso de involucramiento del espectador dentro de la obra.
Entonces así nosotros finalizamos con esta primera parte que involucra los bocetos. Vamos ahora a finalizar con unos elementos propios de el juego. Esto a manera de ilustraciones que sirven como preámbulo, son, digámoslo así, que el preámbulo de la obra en sí. La obra en sí es la aplicación interactiva del videojuego. Sin embargo, aquí lo que veríamos es una representación a nivel de preámbulo de la pieza de la obra de arte en términos de ilustración, que representa la atmósfera, los modelos, la escena. Esto dentro de un sentido más que de atmósfera, un poco cinematográfico. Y aquí vamos a ver precisamente una de las escenas. Esta es lo que se buscaría generar a través del videojuego. Obviamente la distancia que existe entre la calidad visual de un motor y de un programa de 3D pues es bastante amplia, pero esta es la recreación de lo que se espera lograr a partir del motor de videojuegos. Esta calidad de render, así se denominaría la calidad de render, con esta ambientación y utilizando precisamente estos esquemas de estos elementos gráficos como estos afiches que estamos viendo acá. Aquí tenemos otra perspectiva, ya esta es más cercana a una perspectiva desde el vehículo. Tenemos esta otra perspectiva en donde la cámara está viendo hacia el lado opuesto de lo que vimos anteriormente. Aquí se ha puesto un poco más realista debido a la posición de las ventanas, de la ventana, y la iluminación que se busca es que genere una atmósfera como tal, muy ligada a la noche, muy ligada a lo onírico, muy ligada al misterio. Aquí nuevamente una perspectiva desde la cámara del vehículo y a la altura del juguete. Aquí vamos a ver estas son escenas que fueron relativamente complejas de producir, los modelos no tanto, pero sí el efecto de iluminación y el efecto de material. Es un material 100% reflectivo, que en términos del proceso de convertirlo en reflectivo es muy sencillo, simplemente manipular los parámetros del programa, pero la dificultad es poder controlar la iluminación y esa apariencia del material para que pueda dar una sensación de realismo, pero al mismo tiempo esa sensación que estamos viendo como una atmósfera un poco borrosa. Aquí vemos la misma escena desde otra posición de cámara donde la iluminación varía bastante, y aquí una última visualización donde vemos precisamente esta cabina de frente al espectador y más o menos a la altura del espectador aproximadamente. Vemos unos efectos de luces de neón que se esperan o la intención es que sean relacionadas muy fácilmente con ese futurismo, y de esta manera poder hacer una ambientación ya no tan cálida y tan familiar como es un cuarto de la década de 1980-1990, incluso actualmente, sino más bien una atmósfera ligada a la tecnología, a la excesiva tecnología. Entonces de esta manera terminamos nosotros demostrar en primer lugar los bocetos hechos a mano alzada, dos, los bocetos de escenas, y estos que son ilustraciones son renders de producción que permitirían tener un acercamiento a la calidad gráfica que se espera en el contexto específico del motor, lo que logre la obra como tal.